Alberto de Paula, arquitecto y doctor en historia, dedicó medio siglo de su vida al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Desde su ingreso en la sucursal Lomas de Zamora hasta ocupar la dirección del Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, doctor Arturo Jaureche. Su trayectoria científica y docente se plasmó en cientos de publicaciones e informes. Abarcó los campos disciplinarios de la estética y la historia de la arquitectura, la historia territorial y urbana, la historia eclesiástica, la historia bancaria y el patrimonio monumental. Fue, además, el principal cronista del pasado de su pueblo natal, las Lomas de Zamora. Y fue dibujante y cartógrafo de muchos de sus propios trabajos. Su inesperada desaparición en mayo del año 2008 fue motivo de tristeza para sus amigos, pero a la vez permitió una valoración de su legado intelectual y humano. ¿Quién fue y qué hizo Alberto de Paula? Alberto de Paula nació el 12 de diciembre de 1936 en Lomas de Zamora, un suburbio al sur de la capital que abandonaba por entonces las costumbres patriarcales para ingresar en una modernidad cosmopolita. Su padre, Salustiano de Paula, instaló una conocida óptica en Lomas de Zamora. Allí, en la fragua de los cristales, Alberto conoció el hábito de la minuciosidad, plasmado en sus cuantiosas fichas. Su primer empleo lo obtuvo a los 19 años en la sucursal lomense del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Alberto entró muy joven al Banco Provincia. Él transcurrió una buena parte de su carrera en la sucursal de Loma de Zamora y luego casi toda en el Museo del Banco. Y esa identidad de pertenencia al banco se construye mucho entre los empleados del banco. Su raíz más profunda, sin ninguna duda, era con el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Él era un bonaerense, en todo el sentido, y un lomense. Había nacido en la ciudad de Lomas, y era lomense, era bonaerense, era argentino, y era arquitecto, y era católico, en fin, era todas sus identidades juntas. Quizás influido por su profesor de dibujo, que era el arquitecto Mario Buschiaso, eligió la carrera de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Se graduó en el año 1972, pero su vocación más intensa fue, sin duda, la historia. Tengo de Alberto un recuerdo, bueno, yo lo conozco de la época que estudiábamos. Después me llamó siempre la atención la paciencia en las investigaciones. Él mismo señaló al jesuita Guillermo Furlong y al propio Mario Buschiaso como sus maestros más recordados e influyentes. El gran aporte de Buschiaso es en dos campos: en la preservación del patrimonio, en lo que es absolutamente pionero, desde sus rescates de lo que quedó del Cabildo y su reconstrucción sobre los cimientos de lo que fue la Casa de Tucumán. El trabajo de Furlong tiene una importancia muy especial, porque si bien hay historiadores, tanto de historia del arte como de historia de la arquitectura, y más o menos de la misma época, pero Furlong barre un campo temático que no agota el tema, pero de todas maneras lo trabaja desde el punto de vista histórico. Ya desde antes de graduarse, Alberto comenzó a frecuentar el Instituto de Arte Americano y a publicar estudios en la revista Anales. Él fue a la larga un colaborador de Mario Buschiaso.
E incluso desde un primer momento en el Instituto de Arte Americano que fundó Buschiaso, Alberto colaboró con la publicación de Anales. La historia y la arquitectura jesuítica y la historia de las misiones jesuítico-guaraníes fue, bajo la guía primera de Furlong, otro de sus temas más frecuentes. Tras un paso a la oficina técnica y un regreso a la sucursal por falta de personal, logró su traslado al museo, que por entonces funcionaba en la avenida Córdoba, en el primer piso de la sucursal número 19. Desde su cargo de subdirector, comenzó una tarea de reorganización del archivo y de la biblioteca. Alberto trabaja mucho con los fondos documentales, con el archivo histórico, con la biblioteca especializada. La concreción de una nueva sede para el museo y archivo, concebida con fines específicos en la calle Sarmiento 364, fue uno de sus logros al propiciar como arquitecto consultor el programa de necesidades del concurso y mantener una presencia constante en la obra. En su momento fue el primer edificio proyectado con fines museísticos y archivísticos en Latinoamérica. Alberto fue el alma mater de la decisión de que el Banco Provincia construyese una sede que albergara todo su patrimonio cultural. Fue nombrado director del flamante museo en 1984, el año de su apertura al público. La responsabilidad de estar al frente del Museo del Banco Provincia después de Alberto de Paula es una carga en el sentido de generar un desafío porque la vara estaba muy alta. Siempre fue una persona absolutamente respetuosa de sus colaboradores. Yo lo conocí siendo muy joven, tenía 21 años y él me trató de usted hasta el último día en que lo vi. La verdad es que uno lo veía como un trabajador incansable. Muchas veces a últimas horas del día, cuando yo estaba todavía trabajando en los subsuelos, me lo encontraba buscando libros y sabíamos que estaba hasta tarde en el museo trabajando. Al otro día por ahí encontrábamos esos libros sobre su escritorio. Los aportes de Alberto de Paula al Banco Provincia no solo atañen a su archivo, a su museo y a sus colecciones. Fue él quien despertó la primera conciencia institucional en relación con el valor patrimonial de sus edificios históricos y su equipamiento original. En 1985 logró la creación de una comisión de preservación patrimonial en el ámbito del banco. Hace 30 años, como decía, eran muy pocos los que hablaban y Alberto crea por resolución de directorio la Comisión de Preservación y declara en ese momento los primeros 22 inmuebles de valor patrimonial del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Soy un convencido de que Alberto de Paula fue el iniciador del conocimiento sobre la historia de la arquitectura bancaria. En la historia de la arquitectura bancaria, para mí hay dos etapas, antes de Alberto y post Alberto. Creo que implementó una mentalidad desde aquella época, estamos hablando por lo menos desde que lo conozco, desde el 85 en adelante. En aquella oportunidad había una tendencia devastadora con el patrimonio cultural. La sugerencia de construcciones del banco no le temblaba la mano en demoler sucursales para hacer otras más grandes. En 1988 creó el programa Banco y Niñez. Él hizo mucho hincapié por este tema de que vinieran los colegios a visitar el museo. Estaba abierto al museo siempre, y no solo a los colegios, o sea, muy abierto a todas las personas que vinieran a visitar, dando información. Carmen de Patagones fue otro sitio de su interés. Allí propició la preservación del casco histórico y la recuperación de la casa histórica que fue sucursal del banco y que es actualmente
la sede del Museo Emma Nozzi. En el tema que nos ocupaba, más concreto, el inmediato, era la recuperación de la Casa Histórica del Banco. Hacía poco se había cumplido un siglo de la creación de esa sucursal y la cuestión era restaurar esa casa. Esta era la tarea más inmediata, pero Alberto no daba puntada sin hilo. Yo creo que si algo lo caracterizaba era que él siempre veía mucho más adelante que todos los demás. Y yo creo que esta mirada tan especial, tan multidimensional, es lo que permitió que su proyecto tuviera la inserción que tuvo en Patagones. Con Alberto viajábamos y compartíamos un poco la historia de Patagones, los estudios geográficos, un poco lo que sería la geografía urbana e histórica. Viajábamos allá cada 2 semanas, estamos ahí 3 días buscando información, tanto en los archivos como en el museo. Alberto tenía una profunda sensibilidad social, y no discursiva, en actos. Y yo creo que lo de Patagones, que mucho se logró y mucho no se logró, pero no por él, su preocupación por la gente, su preocupación porque eso no se transformara, si esto tenía éxito, en un lugar exclusivo, que fuera una preciosura para el turismo, pero que hubiera sido abandonado por sus moradores. Y Alberto estaba muy preocupado, sobre todo porque él tenía la experiencia que la mayoría de los centros históricos se había recuperado, se había expulsado a la población. Si bien Alberto concentró en el banco y en el Museo del Banco su plataforma operativa cotidiana, multiplicó su presencia en otras instituciones públicas. Un tipo como ser humano, un tipo extremadamente abierto con un pensamiento demasiado progresista incluso para la época, estamos hablando de la década de los 80. Fue director del Centro de Estudios Regionales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en 1992 ocupó el lugar de su maestro Busquiazo en la dirección del Instituto de Arte Americano. Alberto fue un formador de profesionales desde estos ámbitos y también desde la cátedra en universidades nacionales como la de Mar del Plata, la de Lomas de Zamora y principalmente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Un hombre acostumbrado a trabajar en equipos, ¿no? Y a rodearse de buenos recursos humanos, ¿no? Y a formarlos a sus recursos. Yo una vez le dije a Alberto que para mí era Jesús, porque él salió a buscar hombres, fue un pescador de hombres. Alberto de Paula descubría talentos no solamente en la arquitectura, en la investigación, en los distintos campos. Alberto de Paula ha descubierto un talento hasta en la música folclórica del sur. Pero yo te puedo asegurar que las oportunidades se las dio a mucha gente. Fue un maestro para todos, creo, en todo sentido. Alberto era una persona cercana, siempre dispuesto a escucharte, si tuvieras algún inconveniente, algún problema. Trataba de ayudarte en la medida que él podía, o sea que yo, en lo personal, tengo un recuerdo muy grato de Alberto. En 1989 ingresó al CONICET como investigador independiente, llegando al máximo nivel de investigador superior. Por entonces, se harían cada vez más frecuentes e inspiradores sus viajes a España. Más allá de su familia o sus orígenes y demás, evidentemente era un hombre que en España se sentía como pez en agua propia. Los viajes con él eran de buen viajero, eran de alguien que sabía perfectamente que para viajar hay que andar liviano, con poca ropa y con un objetivo muy claro. Había en Jerusalén un congreso, una reunión de arquitectos especializados en preservación patrimonial y invitaban a un arquitecto por cada país latinoamericano. Lo llamé por teléfono acá al museo y le pregunté si estaba sentado porque le iba a dar la noticia de que podía viajar. Y bueno, me dice, ¿por qué? Porque te quiero contar que te vas a Israel. Y bueno, hubo un largo silencio y me dijo, Tierra Santa.
no conozco Tierra Santa. Lo digo y me emociono porque me acuerdo de ese momento. Y fueron 10 días muy importantes para él, que creo que lo marcaron para su posterior punto de vista sobre un montón de cosas. La historia eclesiástica fue otra de las vertientes que cultivó, llegando a presidir la Junta de Historia Eclesiástica Argentina desde el año 2003. El periodo hispánico del pasado argentino también atrajo su interés. En el año 1993 fue incorporado como miembro correspondiente de la provincia de Buenos Aires a la Academia Nacional de la Historia. Fue también directivo de ICOMOS Argentina. Alberto era una figura destacada de este organismo. De hecho, era presidente del Comité Científico de Arquitectura y Urbanismo Iberoamericano. Esto está hablando de una singularidad dentro de los especialistas. Él no solo ha aportado investigaciones, sino que ha también formado a especialistas en este ámbito. Algo no se hacía y cómo era muy elitista, muy... Y Alberto lo sacó a la provincia, como era el Banco Provincia, la única forma de convencer a las autoridades del banco qué relación había, hicimos un convenio de cooperación. La última etapa de la vida de Alberto lo llevó a presidir la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. El valor fundante de la memoria y su impronta en lugares, edificios y bienes históricos y artísticos fue un tema de reflexión recurrente. Le preocupaba el arrasamiento del patrimonio, la degradación de la arquitectura y la falta de una normativa actualizada en la materia. Alberto tenía una mirada compleja porque manejaba varios planos de análisis de manera simultánea. Estábamos en el siglo XX, pero el siglo XVIII se le ponía adelante de la cabeza, no lo podía evitar. Su última actividad oficial, en marzo del año 2008, fue la inauguración de obras de restauración en la Catedral de Lomas de Zamora. El círculo de su existencia comenzaba así a cerrarse. Tras su jubilación bancaria, en 1990, Alberto de Paula fue designado director consulto honorario del Museo Arturo Jauretche. Concurrió a su despacho hasta el día anterior a su fallecimiento. El día que Alberto no estuvo más fue, por supuesto, de imprevisto, habíamos estado juntos el día anterior. Entonces fue hacerme decir, me quedo a cargo del museo sin Alberto de un día para otro. No hubo una preparación, ¿no? Ir incluso charlándolo con él. Sí es verdad que Alberto sabiamente había ido preparando el terreno, haciéndose él a un lado con sus funciones, con sus responsabilidades, y uno lo que tenía de fantástico era tenerlo a él como esa fuente inagotable de consulta. Creo que su ejemplo era lo que nos enseñaba a nosotros qué era lo que teníamos que hacer y cómo trabajar en el museo. Él vivió para el banco, de hecho, su vida era el banco y sus libros. Y de hecho, yo creo que Dios dio la fuerza para que terminara lo que estaba haciendo. O sea, le dio un changüín más para que terminara el libro y después se lo llevó, pero él nunca se fue de acá del museo, siempre estuvo y sigue estando en el museo. Creo que más que difícil es inolvidable. No, es imposible no recordarlo. Está en cada acto, acá está. En cada acto de historia, en cada acto de arquitectura, siempre está presente en el museo. Yo pienso que Alberto ha dejado un hueco impresionante, porque no se inventó hasta la fecha otro Alberto. Eso es lo único que te puedo decir. Tenía una habilidad asombrosa. Pero quiero decir esta cuestión de ese trabajo en equipo en donde él sabía extraer lo mejor de cada uno, ¿no? Alberto de Paula era una persona que yo debo decir, que lo conocí mucho, no conocía la maldad, era incapaz de hacer daño a nadie. Él estableció una relación absolutamente horizontal. Acá no había diferencias
y la relación era par a par. Alberto nos enseñó a poner el ojo en aquellos detalles o en aquellos puntos que quizá para todos pasaban inadvertidos. Por eso es que Alberto fortaleció tanto la mirada de todos los que colaboramos con él de los temas patrimoniales. Para mí, Alberto fue un tipo bárbaro, fue bueno, padre, amigo, compañero. Nunca lo vi enojado. Sí lo vi comer mucho, comía mucho. Más allá de haber sido un jefe y haber sido el director del museo y un maestro, yo no puedo dejar de emocionarme cuando hablo con Alberto porque lo quise muchísimo, lo quise como un papá y siempre voy a estar agradecido. Y Alberto era un amigo y muy respetuoso, nunca nos hizo sentir que era el director, salvo cuando nos equivocábamos y hacíamos alguna macana. Y lo que más le molestaba a él es que no lo consultáramos. Era muy lindo trabajar al lado de él y se lo extraña. Alberto Salustiano José de Paula falleció en el otoño del año 2008, el Chochino. Su biblioteca especializada, sus papeles, sus miles de fotografías conforman hoy el fondo que lleva su nombre, abierto a los investigadores. El aula magna del museo también lleva su nombre. De este modo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires reconoce los méritos de quien integró su plantel durante 50 años, de quien con su saber y su esfuerzo contribuyó a hacer de la memoria histórica un activo intangible para esa institución y un componente valioso de su identidad bonaerense.